Señores, videito nuevo. Tenemos Outcast 8S, Outcast 6S y Outcast 4S. Los mejores coches de bashing que produjo Arma hasta la fecha. Voy a mostrar las especificaciones básicas del 8S, del 6S y del 4S. Del 8S tengo bastante información en mi canal, pueden encontrarlo, les dejaré por aquí algunos videos. Del 6S lleva relativamente poco tiempo conmigo, no he podido hacer un video completo. Si me lo piden, evidentemente lo haré. De momento tocaré rasgos muy por encima, muy rápidos, para que más o menos entiendan cada coche para qué está destinado. Y el 4S, que ha sido la estrella los últimos días, pues he tenido varios videos en el canal. Los dos últimos videos han sido de este pequeñín, que realmente no es tan pequeñín. No sé si lo pueden ver aquí, que la diferencia de tamaño versus el 6S versus el 4S es muy poca. .8S, vamos a empezar con la carrocería. La carrocería visualmente es como la de todos los Outcast, tiene un corte de camioneta, bueno, clásica americana. Se me ha dañado ya en varias ocasiones, la he reforzado en algunos puntos, pero es perdido reforzar un coche de 8S con estos pesos tan grandes y tan altos, no vale mucho la pena. Así que no perdí mucho tiempo reparándola, la utilicé unas 3 salidas tal vez y no la seguí utilizando porque quiero seguirla manteniendo para la estantería. Así que reforcé lo poco que se había dañado como para que estéticamente quede bien. Pero esta es la carrocería que normalmente utilizo para las salidas. Es una carrocería mucho más gruesa, bastante resistente y bueno, lo protege demasiado. Aparte que le da un poco más de rigidez en la parte superior. Que bueno, bastante guapa. Es más parecida a la clásica del Notorious, pero bueno, pues está bastante bien. En la parte interna tenemos refuerzos de aluminio, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esta barra ya la he doblado anteriormente, así que le he puesto refuerzos de carbono de 4 milímetros. El aluminio tiene como esta pequeña curva en la punta, así que lo he dejado así por tema de estética, que se vea el aluminio, que se ve mucho más bonito. Seguramente será más débil de esta parte, pero bueno, ya veremos si a la final va a ser necesario poner las M2C o alguna otra especie de pieza mucho más resistente, pero de momento está reforzada así y no he vuelto a tener problemas. Electrónica, tenemos un Max 5 que ya lo he reventado, en algún momento se me explotó. Tenemos un motor de 900 kV de Hobbywing, así como su variador. El servo, llevamos un servo de 80 kilos, evidentemente de piñonería metálica. Tenemos para 2 baterías 4S en la parte posterior, acá y aquí en este punto. Acá tenemos su chasis, que es metálico, bastante fuerte, bastante resistente. No voy a entrar con temas de medidas y milímetros, que ya tenemos un video específico de él. A mí realmente no me ha dado problemas por tema de chasis. Sí que se me flectó poco, pero muy poco cuando tuve ese impacto frontal tan fuerte. En la impresora 3D hice esta pieza, que es para ayudarle a amortiguar con filamento flexible. Y esto va a permitir pues que el coche, cuando choque por el frente, amortigüe un poco mejor. Las llantas de momento perfectas, con un tamaño evidentemente descomunal y muy grande. Se me despegó nomás una, la parte de atrás. Esta de la parte de atrás se me despegó en su momento. La pegué y no he vuelto a tener problemas. No he tenido roturas ni en brazos, ni en trapecios, ni en manguetas. Solamente este tirante, acá lo podemos ver, un mal golpe. Y bueno, diferencial central de stock, diferencial delantero y trasero llevan cajas de aluminio. Pues las plásticas se me dañaron y me dañaron la piñonería, venían mal ensamblados. Así que bueno, a la fecha es lo que le he tocado, es lo que le he cambiado y no he roto absolutamente nada más. Voy a dar 3 medidas básicas de cada coche para que más o menos entiendan el tamaño y la envergadura de cada uno. De centro a centro de ejes, 44 centímetros. Ancho del coche de llanta a llanta, 60 centímetros. Vamos a utilizar la báscula grande porque esta báscula pequeña no nos va a poder pesar este coche. 12.2 kilogramos. He de decir que es un coche que es muy potente, muy potente. Es ágil, rápido, acrobático, estable, espectacular. Evidentemente no se compara con la potencia ni con la agilidad de los otros coches proporcionalmente hablando. Evidentemente es una bestia, es un demonio, es uno de mis coches preferidos. Mi único pero con él sería que fuera un poquito más resistente, pero es de esperar, pues un coche con chasis metálico, evidentemente, aunque aumenta su estabilidad y su desempeño, hace que en el aire sea un poquito
menos ágil que un S-Max, pues al manejar más peso y más masa le cuesta más. Pero sus movimientos son espectaculares, cae mucho mejor, es mucho más estable al momento de caer y es un coche que me encanta y me fascina. Un coche que llevo relativamente poco con él en el canal, lo he utilizado unas 3 veces. Vamos con su carrocería, la tengo reforzada por la parte inferior con malla. Los 6S, 4S, 3S y demás sí los podemos reforzar y nos va a durar muchísimo el refuerzo. De hecho le da bastante resistencia, mucha solidez. Van súper bien, no necesitamos una carrocería estas de Bacher Body, si queremos la podemos utilizar, pero me gustan más las carrocerías originales. En su interior tenemos un Spectrum de 150 amperios y un motor de 2050 kVs, y en este caso lleva un Yellow de 25 kilos. Lleva su refuerzo superior de aluminio, no he tenido problemas con él, sus refuerzos en 70-75, mariposa 70-75, he de decir que una de las ventajas del 8S es que estas mariposas no son metálicas sino plásticas, y eso hace que al momento de tener un golpe sea muchísimo mejor porque va a absorber mucho mejor los impactos y no va a romper tanto. Tenemos también chasis metálico, corona metálica, un chasis, bueno, igual que el grande, mismo diseño, misma serigrafía y tal. Las llantas se están reparando porque a día de hoy las llantas estaban en mal estado, las habían mojado y las llantas no se pueden mojar y dejar así porque la espuma se deteriora y se daña. Así que el coche poco más le he cambiado, solamente esto, la puntera de la suspensión trasera se reventó, la he cambiado, y en la parte trasera lleva un refuerzo para soportar un poco más porque todos los 6S de Arrma tienen el problema que si caen en el alerón parten. Suelo imprimir en TPU para solucionar este problema, pero he de decir que el Outcast no sufre tanto de esto, es más del Kraton, pues tiene un alerón mucho más grande, es más susceptible a engancharse y a romper, y el día que las rompa las cambiaré. De momento se quedarán ahí. No he tenido mayor problema con él, es bastante ágil, es bastante rápido, y bueno, por lo demás, poco más. Es un coche muy potente, muy acrobático, mucho más rápido que el 8S, evidentemente. No es tan estable porque es un coche que es mucho más corto. Tenemos de eje a eje 33 centímetros, de envergadura tenemos 42 centímetros y de peso, este sí lo podemos pesar en la balanza pequeñina. Tenemos casi 5 kilos de peso, 4,96. Por lo demás, el tacto de la suspensión me encanta, igual que el 8S. Poco que decir, es un coche muy conocido, espectacular, rápido, ágil, no tan estable como su hermano mayor el 8S, pero sin duda muchísimo más acrobático y muchísimo más ágil. De este coche puntualmente no he subido video, pues he estado subiendo otro contenido que tenía pendiente por subir, así que si quieren que se lo suba, pues evidentemente hago un video exclusivo de él, hablando lo que me gusta, lo que no me gusta, qué le podemos mejorar. Y por lo demás es un coche que va muy bien, la transmisión va muy bien. Obviamente la versión EXB, ¿vale? Tenemos la versión Notorious, que es una versión que no la recomiendo porque los diferenciales que lleva son de muy mala calidad. Todas las versiones XB, sin importar Talion, Kraton y Outcast, son espectaculares y sin duda van a ir muy bien. No es que no rompan, evidentemente van a romper, pero es mucho más difícil de que rompan. Outcast 4S, evidentemente su carrocería la he reforzado también. Lo que no me gusta es que no trae apoyo central, no tenemos ese soporte que sí lo tenemos en el 6S y en el 8S, así que al momento de tener un volcamiento, tener un golpe por la parte superior, es mucho más fácil que nos reviente la carrocería. Aunque con este refuerzo que le hice seguramente aguantará mucho, y próximamente le haré un refuerzo acá para que le ayude a la carrocería y no se raje tan fácil. Evidentemente este es un diseño mucho más sencillo, solamente tenemos un refuerzo en la parte central y tenemos una amortiguación que ya la mostré en su video. La suspensión es correcta, está bastante bien. He subido un poco la tensión porque de stock viene bastante bajo, son estas cuñitas que sacamos y ponemos, no viene roscado como si lo viene en el 8S y en el 6S, y por lo demás poco. He utilizado este coche unas pocas veces, no lo he utilizado realmente tanto, pero hasta la fecha tiene cosas que me gustan su desenganche del motor trasero, me gusta su transmisión central que es fácil de quitar y poner. Las llantas también me encantan porque tienen un tacto bastante fuerte, bastante bueno, seguramente serán muy buenas y a la fecha no se han despegado, así que hablan muy bien por este coche. A diferencia de sus hermanos mayores, este sí tiene chasis plástico, que me parece que es la mejor decisión que han podido tomar, porque es un coche que es muy ligerito y supremamente ágil. Es el más ágil de los tres en el aire, supremamente ágil. Evidentemente es el más inestable de los tres, es el que puede ir menos rápido, evidentemente por envergaduras y por pesos. Si tenemos más peso en la parte inferior del coche va a ser mucho más estable. Este coche siempre va a ser un poquito más brincón, por decirlo así,
sin dejar de ser estable porque es estable. Los brazos ya son macizos por la parte inferior y por la parte superior tiene unos despastes para pues bajarle un poco de peso y aumentar su flexibilidad. A diferencia de sus hermanos mayores, sus cardanes no son metálicos, aquí sí los tenemos plásticos, y las torretas sí son plásticas, lo cual me parece muy bien, porque una torreta plástica es mucho más económica, más flexible, y si la rompemos es súper económica de cambiar, igual que el chasis. De eje a eje tenemos 31 centímetros y medio, casi 33 centímetros y medio menos que su hermano mayor, así que es casi igual de grande. De ancho tenemos 43 centímetros también, es igual de ancho. Las llantas son un poquito más pequeñas. Los recorridos de la suspensión también son mucho más cortos, evidentemente porque tenemos mucho menos peso. Este lleva un variador de 100 amperios y un motor de 2400 kW, evidentemente mucho más pequeño. Lo que no me gusta mucho es que es mod 0.8 y sus hermanos mayores tiene mod 1.0. En cuanto a sus pesos, 4 kilos 500 gramos. La diferencia con el OK6S, sorprendentemente, son solamente 500 gramos. Pensé que la diferencia de peso iba a ser mucho más grande porque realmente en el aire se nota mucho esa ligereza, se nota mucho esa agilidad que tiene el coche. Y sin duda es un coche extremadamente ágil y rápido. Si tuviera que escoger un coche entre los tres, sería realmente difícil. A mí me gustan los coches grandes, evidentemente escogería el 8S. Pero del 6S al 4S me la pone muy difícil. Ahí tendríamos que analizar el tema de precios, el tema de recambios, el tema de facilidad al momento de utilizarlo, y por lo menos para mí, que tengo tantos coches a 8S y la mayoría de baterías que yo utilizo son a 4S, evidentemente me va a ir mucho mejor este coche porque son las mismas lipos que llevan los coches a 8S. Mientras que el 6S tengo que llevar lipos especiales para él, que las lipos 6S son más costosas, son más pesadas, son más delicadas. Así que sin duda alguna escogería el 4S y el 8S. Ahora, si tuviera que escoger un solo coche entre los dos, creo que escogería el 6S porque es visualmente y sus refuerzos internos y sus acabados muy similar al 8S, ¿vale? Siendo casi igual de ágil y rápido y acrobático como el 4S, pero con un plus que es como esa calidad de tener un coche premium, ¿vale? Que el 4S evidentemente no lo tiene porque es un coche que vale casi la mitad, no alcanza a ser la mitad, pero pues casi la mitad del precio del 6S. Sin duda alguna, el 4S y el 8S, para mí, por lo menos en mis circunstancias, me parece que es mucho mejor, pensando solamente en saltos. Vuelvo y digo, si fuera un solo coche, me quedaría con el 6S porque es más equilibrado. Evidentemente, cada hobbyista tirará para su lado y verá qué le favorece o qué no le favorece. Sin duda alguna, creo que el premio se lo lleva el 8S. En segundo lugar, dejaría al 4S. Y en tercer lugar, sin decir que es el peor de los tres, evidentemente es el segundo mejor en calidad, sería el 6S. Pero vuelvo y repito, por tema de precios y demás, me quedaría en segundo lugar con el 4S. Así que señores, hasta aquí el video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima con un videito nuevo. Cada viernes estoy tratando de subir videitos. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Arki RC. Adiosito.